El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo con todo mi entrega, con toda la pasión, lleno de amor, lleno de fuerzas, lleno de persuadido de las verdades que estoy enseñando. Verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios en relación al tema que vamos a tocar. Tema al cual he titulado Fe inconmovible. Un tema que está muy esperado y que sé que hay una gran necesidad de conocer del tema de la fe, porque es el lenguaje de Dios y es la única forma que Dios nos pueda entender y pueda responder nuestras oraciones cuando las hacemos en fe. Estaba orando y esperando un poco más de mi restauración, porque todavía con esto del COVID-19, que estuve casi 10 días hospitalizado, el cual no fue fácil, solo aislado en un cuarto donde el personal médico y la enfermería es que te podían ver y atender, pero ninguno de tus familiares estuvieron contigo allí. Donde pasé momentos muy duros, difíciles, donde pasé dos crisis de asfixias, pero que mediante la intervención de Dios por su Espíritu Santo y la presencia de Jesús por el Espíritu fui libre de ellas. Todavía estoy en restauración con terapia respiratoria, con ejercicios acá en mi casa, bajo la guianza del personal médico. Todavía están enviando el personal calificado para eso aquí en mi casa, en Dallas, Texas. Y estaba esperando un poco más mi restauración, ya que mi respiración todavía es corta. Hay cierto cansancio todavía. Y estaba esperando mi restauración para sacar este seminario de fe inconmovible que tanta necesidad hay en el mundo de este conocimiento. Y que por decir verdad fue lo que me mantuvo y lo que me sostuvo y lo que me preservó la vida. Es de que el Eterno, el gran yo soy, el Rafá, el Elión, el Adón, el Adonai, el Shakenun, el sin nombre, como lo llamaban, el gran yo soy, el Ayah, el eterno presente de Dios, ese Dios que es unisciente, unipresente, unipotente, unisapiente, que es un Dios que camina en una prognosis, un conocimiento eterno, donde nadie lo puede traicionar porque Él sabe todas las cosas, no hay nada que lo pueda agarrar desapercibido ni de sorpresa, porque Él sabe todo. Gracias a la intervención del gran yo soy, de mi Padre, porque yo soy hijo del Dios, del Creador del universo, porque a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice el texto sagrado. A Dios gracias por la intervención de mi Padre, por la intersección de Jesús y por la restauración del Espíritu Santo, porque Él vivifica nuestros cuerpos mortales
para que Dios cumpla su propósito eterno en nosotros. Gracias a Dios por la intervención del Espíritu. Dios me sostuvo en fe. Como aquel hombre que le llegó a Jesús y le dijo: ayuda a mi incredulidad. Muchas veces fueron las que le pedí a Dios en ese cuarto, esos 10 días que fueron tan largos. Le pedí a Dios que no me dejara dudar de Él. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, en una ocasión, a causa de una enfermedad que lo estaba ya terminal, que lo estaba matando, la ciencia médica quiso intervenir, y a causa de una apendicitis que ya se le podía convertir en una septicemia, el médico le dijo: Smith, te operas o te mueres. Smith Wigglesworth dijo: yo conozco tanto la integridad de mi Dios que yo prefiero morir creyendo en Dios que vivir dudando de Él. Porque por lo menos si me muero creyendo, pero no viviré dudando. La desgracia y la degradación más grande para un hijo de Dios es vivir toda una vida dudando de Dios, sumergido en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, en angustia. Es la desgracia más grande. Y por eso le pedí a Dios en esos días que estuve allí, y todavía sigo pidiéndole: Señor, no me dejes caer en temores. Nunca permitas que yo dude de tu integridad. Estaba esperando mi restauración total cuando escuché la voz de Dios y de Jesús por el Espíritu, cuando me dijo: Pablo no estaba en las mejores condiciones cuando escribió parte del canon del Nuevo Testamento. No estaba en una suite presidencial. Independientemente como no estaba en fe, se levantó y escribió lo que hoy se conoce como parte del canon del Nuevo Testamento. Escribió principios de reino, escribió verdad verdadera, verdad absoluta, escribió parte del pensamiento de Dios. Independientemente de la condición en la que él estaba, él lo hizo en fe. Entendí que Dios me quería decir: no esperes estar restaurado por completo, solo lánzate, camina en fe. Déjame a mí lo demás. Por eso, esta es nuestra primera clase acerca de lo que es fe inconmovible. Seminario que tanta falta hace. Mire, el año 2020 fue muy difícil para muchos. Muy difícil para muchos. Se perdieron y se deterioraron muchas cosas. Muchos perdieron sus trabajos. La familia fue afectada, el matrimonio, la vida. Aún muchos hogares se enlutaron porque perdieron sus familiares. Muchos perdieron la fe, se perdió la fe. Mucha gente perdió sus esperanzas, se perdió la vida de intimidad y de comunión que tenían con Dios. Se afectó la verdadera actitud y la aptitud en la motivación hacia una verdadera adoración. Y todos estos desajustes ha generado mucha expectativa e incertidumbre e interrogantes para este año 2021. Reitero, en el año 2020, por las circunstancias que nos presentó la vida, las incertidumbres, más que todo con esto del COVID-19, entre otras cosas, se probó quiénes en verdad en el presente formaban parte de los verdaderos
adoradores, aquellos que muchos de los que levantaron estandartes, banderas, dieron gritos de guerra, gritos de júbilo, declararon y decretaron y profetizaron sobre ellos y aún sobre otros en fe, se desplomaron por completo. Porque el dar grito de guerra, dar grito de júbilo, levantar estandartes, levantar banderas, aplaudir, postrarse, todo esto es fácil hacerlo cuando las cosas marchan bien. Cuando, como decíamos o como decimos en Venezuela, cuando estamos en viento en popa. Pero cuando viene el ataque, la prueba, las circunstancias adversas, los tropiezos, en el peor de los casos, las tragedias, es cuando se conoce en sí quiénes son los que verdaderamente le creen a Dios, quiénes son los que verdaderamente son creyentes, no adeptos a una congregación. ¿Quiénes son los creyentes? Entonces todos estos flagelos sacó a la luz quienes tenían un corazón de adoradores en fe y quienes eran aduladores en potencia, dependiendo de las circunstancias, de las adversidades y dependiendo de los sentidos físicos, toda la información que los sentidos físicos le daban en el aspecto negativo. Es esta la razón por la cual Dios me ha llevado a sacar este seminario, el cual lo he titulado Fe Inconmovible, por la gran necesidad que se tiene de restaurar, óigase, de restaurar el altar de adoración en fe, donde independientemente de las circunstancias por las cuales estamos pasando, las adversidades, las enfermedades, los ataques, las persecuciones, independientemente por donde estemos pasando, entender y comprender que Dios es digno de ser adorado y que nuestra vida de fe no debe ese altar de fe y de adoración en fe, no debe desplomarse ni caerse, sino que debemos mantenerlo 24 horas al día, hacer de la fe un estilo de vida. Porque nosotros no podemos entrar en el 2021 lleno de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de incertidumbre, con esas actitudes y actitudes negativas que venimos arrastrando desde el 2020. No, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere que en cada uno de nosotros, como hijos de Dios, pero que además de ser hijos somos creyentes. Somos creyentes porque se corre el riesgo de ser hijos de Dios y no ser creyentes. Más adelante voy a explicar eso. Que como hijos de Dios, siendo creyentes, independientemente de las circunstancias por las cuales estemos pasando, podamos nosotros levantar nuestras manos en adoración, en fe, y depositar nuestra fe en lo que está escrito y establecido en la palabra de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Depositar la fe en nuestro legado, en lo que somos, en nuestra herencia, en nuestras bendiciones. Y que esa fe que depositamos en la palabra se convierta en el rema de Dios, que es la espada del Espíritu, y el Espíritu Santo pueda tomar esa palabra y ejecutarla, porque Él es el espadachín. A mí me toca es depositar la fe en lo que Dios decretó, que está en su palabra a favor de mí, en mis bendiciones, en mi herencia, en mi legado, en lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. Y en fe, el Espíritu Santo toma esa palabra que es el rema de Dios y ejecuta en el mundo espiritual y lo hace manifiesto en el mundo físico, sea en una enfermedad, en un beneficio,
en una bendición manifestada por el poder del Espíritu Santo, allá hay una presencia y se manifiesta la gloria de Dios a favor nuestro, a favor de los que nos rodean, a favor de un mundo que tanto necesita la manifestación de Dios a través de la iglesia, porque el Espíritu mora en la iglesia y vino con un propósito de que a través del poder de la manifestación del poder del Espíritu Santo que está en nosotros podamos ser testigos de Jesús a un mundo que nos rodea. Siempre le he dicho que el Evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios es una religión más. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí anunciar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio? Anunciar un Cristo sanador y cuando me consigue con los enfermos no sean sanados, no hayan resultados. Que los ciegos sigan siendo ciegos, los sordos sigan siendo sordos, los mudos sigan siendo mudos, los muertos siguen estando sepultados, los leprosos no sean limpiados, la gente llena de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de incertidumbre. Y cuando hablamos de la gente, estamos hablando de un gran porcentaje de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, de nuestros feligreses, de los que están en la iglesia, adeptos, de los que forman parte del cuerpo de Cristo. ¿De qué me sirve esto? O sea, yo vengo de un mundo arruinado, obstinado, enfermo, harapiento, cansado, desprovisto, para llegar al Evangelio y seguir igual. Pues me quedo en el mundo, porque esto no tiene ningún sentido, me quedo allá. Pero Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, porque el mensaje de la fe que presenta el texto sagrado y que el maestro briseño se le ha sido iluminado y que te lo voy a presentar, no es un mensaje de ofertas. En ningún momento la fe niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Yo no te voy a dar un mensaje de ofertas sin demandas. Yo no te voy a decir que todo va a estar viento en popa, porque Dios no te ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Pueden venir circunstancias adversas a la vida nuestra, y más cuando somos gentes comprometidos con el reino de la luz y afectamos a las tinieblas se van a defender. Pero pueden venir lo que venga, todo el ataque que venga, las tinieblas se pueden levantar, dígase el diablo, dígase los demonios, los súbditos, las enfermedades terminales pueden venir en contra de nosotros, inclusive invadir nuestro cuerpo, como pasó conmigo, con el COVID-19 que invadió mi cuerpo. Pero todo eso se disipa, se va, se destruye, se acaba a través de la intervención del poder del Espíritu Santo que está en nosotros cuando depositamos una fe, cuando depositamos la fe en una palabra que Dios nos dio. Entonces el mundo verá la manifestación del poder de Dios a través de los hijos de Dios, a través de sus hijos, porque somos luz del mundo. Nosotros no somos tinieblas, somos luz del mundo. Y cuando la luz llega y se prende un bombillo, se disipan las tinieblas. Las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. No hacen fuerzas para irse. Ellas se disipan de una vez cuando se prende la luz. Somos luz del mundo, somos sal de la tierra. La sal tiene dos propiedades en los tiempos de Jesús. Preserva la putrefacción, la pudrición. Preserva, mantiene. Y dos, le da sazón. Es un condimento que da sazón a las comidas. La sal le da sentido de vida al mundo. Que nosotros como sal de la tierra le damos sentido de vida al mundo que nos rodea. Donde en nosotros se va a manifestar el poder del Espíritu Santo. Por eso es cuando caminamos en fe. Y vamos a caminar como Jesús caminó. No hubo lugar donde Jesús no llegara que no resolviera los problemas. Jesús no fue un problema para el mundo. Jesús resolvió los problemas del mundo. Donde Jesús llegaba, señores, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los cojos saltaban, los muertos resucitaban. Se resolvían los problemas. Así tenemos que caminar nosotros. Ese es el llamado nuestro. Jesús dijo: luz soy del mundo mientras esté en el mundo. Ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo somos nosotros.
Sabemos que Jesús es el sol de justicia y nosotros somos estrellas de la cual la luz de ese sol se ilumina en un mundo que nos rodea. El poder es Él, la fuente es Él, que venció fue Él. Nosotros somos receptores de ese poder y de esa gloria que se va a manifestar en un mundo cuando depositamos nuestra fe en lo que Él ha dicho. Por eso la necesidad de este seminario. Hebreos. El libro de los Hebreos, capítulo 11. Voy a leer del verso 1 al 3 y después salto al 6. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ya esto aquí que hay que corregirlo, ¿no? Más adelante vamos a hablar y le voy a usted a demostrar que la fe y la esperanza no son compatibles. La fe y la esperanza no son compatibles porque usted no puede seguir esperando lo que ya usted tiene por fe. Más adelante le voy a explicar un poquito eso. Porque cuando usted le añade a la esperanza fe, las cosas funcionan, Dios se mueve. Pero cuando usted le añade a la fe esperanza, las cosas no van a funcionar. Porque no es el lenguaje de Dios. Usted no está hablando el lenguaje de Dios. El lenguaje del reino usted no lo está hablando. O sea, yo le voy a presentar a usted un seminario de fe que no es nada fácil. O sea, el seminario de la fe que le voy a presentar es algo que usted lo tiene que ingerir y digerir. No es como que usted se ve en un espejo y cuando se voltea olvida su rostro, como dice Santiago, que sea un oidor olvidadizo, sino que usted forme su carácter a través de este seminario. Y usted forme un carácter de fe donde usted nada ni nadie nos mueva y que usted puede estar persuadido en el espíritu, que es un convencimiento que no es un convencimiento intelectual, sino que usted esté persuadido en el espíritu de lo que usted va a aprender a través del seminario. Por eso es que agarre un papel, agarre un apuntador y vaya tomando nota. Porque es un seminario completo con sus textos bíblicos, no es un invento del maestro Briceño, es una iluminación que se me dio por el Espíritu de lo que está revelado en el texto sagrado, que fue escrito por inspiración del Espíritu. Muchos, según lo que está escrito en el texto sagrado, preservaron sus vidas, porque depositaron la fe en una palabra que Dios les dio. Otros perdieron sus vidas, entre otras cosas, bienes, dinero. Perdieron el propósito de Dios en su vida porque no depositaron la fe en una palabra que Dios les dio. Se llenaron de temores, de dudas, de ansiedades y preocupaciones. Eso puede estar pasando y puede pasar en estos tiempos también. Eso no ha cambiado. Es un principio de reino. Principio sine qua non que usted debe caminar en él, que es la fe. Entonces el texto dice después: la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El término palabra es rema. Allí no es logo ni logión, es rema. Es una palabra cargada de fe. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oído no dice de lo que no existía, dice de lo que no se veía. No dice de lo que no existía, dice de lo que no se veía. Más adelante voy a explicar bien eso. El verso 6 del capítulo 11 de Hebreos dice: pero sin fe es imposible. ¿Es qué? Imposible. Eso a usted no se le puede olvidar. Agradar a Dios. Uno de los principios en el cual usted debe aprender a caminar, formar su carácter, es en la fe. Si usted no agrada a Dios, si usted no vive en fe, usted no agrada a Dios.
llore lágrimas de resignación, lágrimas de impotencia, pero lo que agrada a Dios es cuando usted se acerca en fe. Por eso yo le pedí a Dios y le sigo pidiendo al Eterno que no me deje entrar en temores, no me dejes claudicar en la fe, Señor. Nunca permitas de que yo dude de tu integridad, porque eso es ofenderte, Señor. Eso es blasfemar en contra de ti. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, ese término necesario del griego es un requisito sine qua non. Usted no lo puede evadir, no lo puede pasar por alto, usted no puede negociar con Dios en relación a esto, en relación a la vivencia de la fe. No hay atajos, no hay forma de cómo conseguir el favor de Dios o agradar a Dios o la manifestación del poder de Dios, la gloria de Dios manifestada en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, sino es a través de la fe. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿En qué? ¿De qué viene hablando el texto? De los que le buscan en fe. Mire, escuche. La carencia de la fe en la vida de un hijo de Dios lo descalifica por completo de ser un creyente. Yo le voy a explicar bien esto para que usted para que usted esté claro en el asunto, porque yo estoy dándote una cátedra de fe del cual me ha servido de mucho en 38 años que tengo estudiando las Escrituras, en 30 años que tengo ejerciendo el ministerio. La fe ha sido un soporte, ha sido un arma que el cual he aprendido a ejecutar, donde he librado batallas, conflictos con las tinieblas, con las adversidades, con el mundo. Inclusive la fe en una palabra que Dios me dio es lo que me ha preservado la vida, porque hace 33 años yo fui diagnosticado de una enfermedad terminal, por ende incurable, y solo la fe la fe que deposité en una palabra que Dios me dio fue lo que permitió la intervención del Espíritu Santo a favor de mí, sanando la enfermedad. Entonces, la carencia de la fe en la vida de un hijo de Dios lo descalifica por completo de ser un creyente. Y le voy a explicar esto. Una cosa es ser un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios porque usted depositó la fe en el plan de salvación que Dios desarrolló en la vida, en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Usted depositó su fe en ese plan de salvación que se ejecutó y se desarrolló en la cruz del Calvario, que muchos de los que estaban al frente de la cruz, tanto políticos, religiosos, el populacho, judíos, no entendieron, no lo vieron. Pero en la cruz se dieron ciertos incidentes que se dieron a favor de una humanidad que estaba enajenada, vendida al pecado. Cuando deposité la fe en el plan de salvación que Dios ejecutó por amor, porque Dios nos amó, teniendo amor nos tuvo compasión, por compasión se movió a misericordia, por misericordia se manifestó su gracia, por su gracia nos dio su perdón, perdonándonos nos regeneró, que la regeneración tiene que ver con que nos hizo sus hijos, nos dio una relación de padre e hijos. Yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, porque a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que cree en Cristo, nueva criatura. Tú eres un hijo de Dios, aceptarte el plan de salvación, eres hijo de Dios. Pero para ser de ser un hijo de Dios a ser un creyente, como igual decir un cristiano, te lo voy a poner primero en la etapa del cristianismo.
Tú puedes ser un hijo de Dios, pero no eres un cristiano porque no eres ni conocedor, ni seguidor, ni pregonero de la doctrina de Cristo. O sea, para yo ser un cristiano debo conocer el pensamiento de Jesús desde el punto de vista teológico, conocer el pensamiento de Jesús, formar mi carácter con el pensamiento de Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Que el término allí, cuando dice Pablo que tenemos la mente de Cristo, no está hablando de intelecto y sabiduría. Algo así como, muchachos, no seáis brutos, que nosotros tenemos la mente de Cristo. No está hablando de eso. El tener la mente de Cristo es pensar como Dios piensa. Por eso el texto, la versión amplificada dice, nosotros tenemos la misma forma de pensar que tiene Cristo Jesús. Entonces, cuando yo conozco el pensamiento de Jesús, que está plasmado en el texto sagrado, y me meto en una cátedra de cristología, estudio la vida de Jesús, entonces es cuando yo aprendo a pensar, conozco sus pensamientos, pienso como Él piensa, hablo como Él habla, actúo como Él actúo, camino como Él caminó, vivo como Él vivió, soy testigo de sus pensamientos. Entonces cuando puedo decir que soy un cristiano. Que se corre el riesgo de ser hijo de Dios y no ser cristiano. Se corre el riesgo de ser hijo de Dios y no ser creyentes. Porque el ser hijo de Dios, reitero, tiene que ver con una relación con nuestro parentesco. Cuando hablamos, una cosa es hablar de relación, otra cosa es hablar de comunión y otra cosa es hablar de comunicación. Mi comunicación se alcanza a través de mi oración, de mi vida de intimidad con Él, de mi oración y de mi adoración. Eso es comunicación. Mi comunión tiene que ver con el mutuo acuerdo, el compañerismo, la sociedad, la intimidad, la distribución. Eso tiene que ver con mi comunión, con que Dios esté de acuerdo con lo que yo vengo haciendo, hablando, pensando, que mi vida vaya acorde con el carácter de Dios, con los principios del reino. Eso tiene que ver con comunión. Pero mi relación tiene que ver con mi parentesco. Es decir, Él es mi padre y yo soy su hijo. Entonces, el ser hijo de Dios tiene que ver con una relación, con un parentesco. Pero el ser creyente, oído, está en relación directa con la fe. Está en relación directa con la fe. La fe tiene que ver con nuestra forma de conducirnos, persuadidos en las verdades del reino eterno. O sea, mátame, pero yo sé que esto es así. Lo que dice el texto sagrado en relación a lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, a mi herencia, a mi legado. Yo deposito la fe en eso y tú me matas, pero yo creo que esto es así. Yo estoy persuadido en el espíritu de que esto es así. Y a mí nada ni nadie, ni las circunstancias negativas, ni adversas, ni diablo, ni demonio, ni infierno, ni hombre, nada, a mí me va a separar de esta verdad. Porque yo estoy persuadido. Y yo tengo que entregar la vida por esta verdad. Lo hicieron todos los apóstoles. El único que murió de anciano fue Juan, pero todos entregaron la vida por las verdades del reino, porque estaban persuadidos. La carta de los hebreos te da una lista de hombres que entregaron todo, porque estaban persuadidos de esa verdad. Eso es lo que te lleva a ser a ti un creyente. Por eso se da el caso en el Antiguo Testamento de gentes que fueron creyentes y no eran hijos de Dios, porque Jesús no había muerto en la cruz del Calvario todavía, no había resucitado todavía. Entonces, paradójico, de gentes que en el Antiguo Testamento, según lo escrito por los hebreos, lo que está escrito en el libro de los hebreos, fueron creyentes en ser hijos de Dios. Ahorita tenemos hijos de Dios, pero que no son creyentes, porque ahí ven sumergidos en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, en incertidumbre.
dudando, cuestionando, opinando en contra de la integridad de Dios y de su palabra. Entonces, el ser creyente, reitero, está en relación directa con la fe. La fe tiene que ver con nuestra forma de conducirnos, persuadidos en las verdades del reino eterno. La fe es vital para la vida de todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo. Solamente, mire, solamente por la fe en Dios, en su palabra, nos podemos sostener ante las circunstancias adversas de la vida. Es a través de la fe. O sea, no hay otra forma de cómo. No hay otra forma del cómo. Y el apóstol Pablo denota y afirma y está persuadido de esta verdad que le voy a presentar, que la fe debe ser un estilo de vida, una forma de vivir. Que ese es el lenguaje de Dios. Que Dios no te va a entender cuando te presentas a su presencia en oraciones llenas de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, con lágrimas de resignación y de impotencia. Que cuando te acercas a Dios así, solamente por misericordia Él puede moverse y atenderte, pero que lo que va a hacer que el poder del Espíritu Santo se manifieste en ti, la gloria de Dios se manifieste en ti, es la fe que depositas en una palabra. Hebreos 12:1 y Habacuc 2:4 dice, mire lo que dice, mire la verdad que está en el texto sagrado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cito, el justo por la fe vivirá. Te lo digo en otras palabras. El creyente, no el Hijo de Dios, el creyente, porque ya te dije, se puede correr el riesgo de ser hijo de Dios y no ser creyente, como hubo gente en el Antiguo Testamento que fueron creyentes sin ser hijos de Dios. El creyente permanecerá y se mantendrá firme a través de la fe. No hay otra. No hay otra. Esto es absoluto. Solamente por la fe es que se pueden alcanzar las metas que se nos han encomendado en un llamado que Dios nos ha hecho. En Hebreos 12:1 se nos hace un llamado a emprender una carrera para alcanzar una meta u objetivo que otros ya alcanzaron por la fe. Entre las armas que Dios le entregó a la iglesia, y eso está escrito, eso está en el texto sagrado. Lo que pasa es que nosotros leemos Biblia, pero no estudiamos las Escrituras, no captamos los principios del reino que están allí plasmados en las Escrituras, que es como un gran tesoro, pero que tenemos que ahondar, profundizar para conseguir el tesoro y edificar nuestra vida sobre una roca que es la verdad del reino eterno. Depositar nuestra fe nuestra fe en la palabra que nos va a llevar a ser inconmovibles. Entonces, entre las armas que Dios le entregó a la iglesia, la fe es mayor vitalidad, ya que de ella dependen todas las demás, todas. Y esto lo podemos entender tomando en cuenta el término sobre todo. Ya entramos en la gramática. Gramaticalmente, cuando usted lee Efesios 6:16, usted va a conseguir el término sobre todo para referirse a la fe.
donde se indica, repito, reitero gramaticalmente, que las otras armas dependen de la fe. Según lo que escribe el apóstol Juan en su primera carta, el del capítulo 5, verso 4, la fe es la fuerza que nos mantiene ante los ataques y las acechanzas y las adversidades de las tinieblas y las circunstancias adversas que se presentan en la vida. Búsqueselo. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4. Te dice el texto sagrado. Eso es una verdad verdadera que está allí. Que la fe es la fuerza que nos mantiene ante los ataques y las acechanzas de las tinieblas y las circunstancias adversas que presentan la vida. La vida de fe en el creyente no es un cuento de niños. Óigame, no es un cuento de niños. No es una falacia. No es un cuento bien contado. No es una historieta de Walt Disney Production ni de Hollywood. Esto no es un teatro, esto no es amarillismo. La fe en el creyente es y debe ser un estilo de vida. La fe en el creyente no debe ser fortuita, casual, ocasional. Que cuando nos conseguimos en momentos difíciles y adversos y ataques de las tinieblas, entonces cuando queremos acudir a Dios en fe. Esto no funciona así, porque la fe debe ser un estilo de vida. Que yo no active la fe por las circunstancias adversas de la vida, los ataques de las tinieblas, sino que cuando los ataques de las tinieblas y las circunstancias adversas de la vida vengan a mí y me consigan en fe. Y la fe sea un escudo donde no le permite a las adversidades o a las tinieblas penetrar y hacerme daño en mi vida. La fe en el creyente, ya lo dije, no es un cuento de niños, no es una falacia, es un estilo de vida. La fe es un arma que se nos entregó para entrar en un campo de batalla, de conflictos, que según los registros del texto sagrado, muchos la perdieron. Perdieron el conflicto, perdieron la batalla por no considerar lo serio del asunto. Muchos perdieron reinos, bienes, familias, perdieron el propósito de Dios, perdieron aún hasta la vida. Usted va al texto sagrado y lo va a conseguir. Eso está plasmado en el texto sagrado. Pero aún en la actualidad eso se está dando también. Muchos perdieron reinos, bienes, familias, propósitos, finanzas, aún hasta la vida. ¿Cuántos no murieron por esto del COVID-19? Hijos de Dios. Hombres que estaban al frente como ministros en una congregación. Murieron. Fueron víctimas de esta maldita enfermedad. Enfermedad que invadió mi cuerpo. Porque les está hablando el maestro José Briceño, que estuvo 10 días hospitalizados por causa de que esta enfermedad invadió mi cuerpo. Y cuando digo invadir, es porque no me pertenece. No es mi herencia, no es mi legado. Yo fui sanado por Jesús hace 2000 años. Pero que se necesitó una fe que se deposite en una palabra que Dios nos ha dado y que Dios nos sostenga y nos mantenga en el espíritu, en la paciencia, que más adelante voy a hablar de eso, para no desmayar en la fe y alcanzar los resultados y los objetivos. Pero muchos murieron. Me han llamado y me han preguntado, maestro, ¿por qué? No sé. No tengo respuesta, solo Dios lo sabe. Pero yo no tengo respuesta para eso. Pero perdieron la vida. Mire, una de las cosas que debemos preguntarnos es, ¿cómo se puede vivir en fe?
si no se tiene un conocimiento preciso y conciso del sistema de la fe. Porque aquí es otro problema. Esto es otro problema, que cómo puede un creyente o un hijo de Dios pasar a ser un creyente donde viva, donde haga de la fe un estilo de vida, si no tiene conocimiento de todo lo que está escrito en el texto sagrado en relación a lo que es la fe. ¿Cómo? Porque la fe es un sistema. Es un sistema, es un conjunto dentro de la cátedra de fe y del conocimiento de lo que del texto sagrado presenta en relación a la fe. Es un conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Dentro de este seminario de la fe que les estoy dando, les voy a presentar principios. Les voy a dar a conocer principios en los cuales usted debe, no es que tiene, pues no es obligado, usted debe caminar para poder ver manifestado el poder de Dios en usted, para poder ver la gloria de Dios manifestada en su vida. A favor de usted, a favor de los que lo rodean, porque ese es el caso. Entonces, una de las cosas que debemos preguntarnos es cómo se puede vivir en fe si no se tiene un conocimiento preciso y conciso del sistema de la fe. Mire, la falta de conocimiento, nunca se le olvide esta verdad, la falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Reitero, ¿cómo puede un creyente vivir en fe si no tiene conocimiento de ella? ¿Cómo? Hay un principio que está establecido en la palabra, en el texto sagrado, en el manual de instrucción, que dice que no podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Es un principio sine qua non. O sea que lo importante no es tener, sino es conocer, y no es conocer sino aplicar. Aplicamos de lo que conocemos, de lo que tenemos. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso está escrito en primera carta a Corintios 13:9. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es porque en parte conocemos. Jesús dijo algo que tiene un denominador común con lo que Pablo presentó. Lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Está escrito en Juan 3:11. La pregunta es ¿por qué hablamos según lo que Jesús presentó y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos y de lo que no hemos visto. Entonces lo importante no es tener, sino conocer, no es conocer, sino aplicar. ¿Tenemos acceso a las armas? Sí. ¿Tenemos acceso a la fe como arma? Sí. ¿Usted la conoce? Usted conoce la fe, conoce, vamos a hablar de todas, conoce las armas, porque eso tiene que ver con el término vestirse. El término vestirse que utilizó Pablo dijo, cuando digo vestidos con la armadura de Dios, el término vestirse no solamente tiene que ver con lo accesivo, porque tenemos acceso a las armas, sí, pero las conoces. Entonces, el término vestirse no tiene que ver con lo accesivo, sino con lo conocitivo y lo aplicativo. Yo voy a aplicar lo que conozco de lo que yo tengo. ¿Tengo acceso a las armas? Sí, las conozco. Vamos a aplicarlas, si las conocemos, vamos a aplicarlas porque tengamos resultados de este asunto. Entonces, esto no es cuestión de entrar en un show, un teatro, en amarillismo, vamos a vestirnos con las armas y empezar a vestirnos y que espiritualmente ponernos el casco, y que espiritualmente ponernos una coraza, y que espiritualmente agarrar una espada, y que espiritualmente agarrar el escudo. Eso no funciona así, porque el término vestirse tiene que ver con lo accesivo, con lo conocitivo y con lo aplicativo. Yo aplico de lo que conozco, de lo que tengo acceso, porque es parte de mi armadura, se me dio. Entonces, señores, la falta de conocimiento es un elemento. Óigame, esto que estoy diciendo es una verdad, pero que me ocupa a mí, para no decir que me preocupa. La falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como armas para tratar de destruir a la iglesia.
Oseas 4:6 dice que un pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y hay sus razones, después entramos en eso. Pero fue destruido por falta de conocimiento. Isaías 5:13 dice que un pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Entonces, según los pasajes antes mencionados, señores, usted tiene que entender que yo le estoy dando no una predicación más, les estoy presentando una cátedra de fe. Señores, estoy hablando de principios de reino, del pensamiento de Dios en relación a la fe. Tome en cuenta estas verdades, no las deje pasar por alto. Según los pasajes antes mencionados, la ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción. La verdad trae todo lo contrario. Vuelvo a repetir, según los pasajes antes mencionados, Oseas 4:6, Isaías 5:13, la ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción. La verdad trae todo lo contrario. Jesús dijo, y está escrito en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando de la obra de Dios en el Espíritu, al Espíritu del hombre, cuando lo regeneró. Pero cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, está hablando de las instrucciones que vamos a recibir por el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro maestro, nuestra guía, quien nos enseña. Verdades que están en el texto sagrado y que cuando las conocemos, somos libres. Mire esta verdad en secuencia que le voy a presentar. Donde no hay libertad, no está la verdad. Donde no está la verdad, no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no hay visión. Donde no hay visión, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Y donde no hay revelación, no está la palabra. Porque la palabra produce la revelación. La revelación, la iluminación. La iluminación, visión. La visión, conocimiento. El conocimiento es la verdad. Y la verdad nos hace libre. De allí la importancia de conocer la fe en todas sus extensiones y poder hacer de ello un estilo de vida. De la única manera que un creyente pueda vivir en fe, o un hijo de Dios pueda vivir en fe y pasar a ser un creyente sin conocer la fe, es que se opere el don de fe como auxiliar por el Espíritu, en una forma ocasional, circunstancial o fortuita. Es la única forma. O sea que yo no conozca lo que es fe y Dios se mueve en fe a través de mí, pero es cuando se manifiesta el don del Espíritu Santo como auxiliar. Porque las Escrituras presentan la fe en tres aspectos: la fe para salvación, la fe como fruto y la fe como don espiritual. Pero hay que considerar que en sí la fe como recurso espiritual es semejante en naturalezas, pero en grados y en operaciones es totalmente diferente. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el término fe tiene tres aplicaciones que se ajustan al pasaje en cuestión, según lo que está escrito en el texto sagrado, pero eso lo vamos a dar en nuestra próxima clase. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño, sin antes, por favor, pedirle que intercedan por mí. El texto sagrado lo dice: la oración del justo orando eficazmente puede mucho. Interceda por mí. Porque cuando usted está comprometido con el reino de la luz, usted va a afectar las tinieblas y ellas se van a defender. Necesito, por favor, que oren mucho por mí. No dejen de orar por el maestro Briceño, por su esposa, por sus hijos, por el ministerio. Que Dios pueda enviar ángeles a mi favor
si se amerita para cubrirme de cualquier adversidad o ataque de las tinieblas. Oren mucho por mí. Segundo, no dejen de compartir este mensaje con otros. Compártanlo. Y tercero, si usted puede aportar una ofrenda para seguir trabajando en este ministerio, para apoyar a este ministerio, que necesitamos invertir en él, finanzas, necesitamos dinero, hágalo. El apóstol Pablo dijo: sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Usted está siendo instruido por este ministerio, está aprendiendo. Gente que me han llamado, maestro, desde que lo escucho, ha sido una bendición para mi vida cambió, mi familia cambió, mi empresa cambió, mi vida de fe cambió, Dios me sanó de una enfermedad terminal. Y yo estoy agradecido de su ministerio, por eso quiero aportar una ofrenda a su ministerio para convertirme en un agente generador de los bienes del reino, aportando a su ministerio. Unos lo han hecho, otros no. Pero ahí vamos. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí están los correos. Mi número telefónico está allí, en los caracteres. Usted me puede llamar y yo le puedo instruir, o puede escribirme y le podemos instruir en cómo hacerlo. Cómo hacer llegar una ofrenda de este ministerio. Pero lo importante, lo principal de esto es: uno, ore mucho por mí. Y segundo, comparte este mensaje con otros, que tanta necesidad hay de él en este mundo. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, jesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.